Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Hola, un saludo para todas las personas que se conectan con nuestro podcast Degeneradas, debates con enfoque de género, donde por fin hablamos nosotras. Recuerden que todos nuestros episodios los pueden encontrar en www.eltiempo.com/podcast o en la plataforma Spreaker. Los podcasts los puede descargar, escuchar de camino al trabajo, de regreso a su casa, mientras va manejando, cuando va en Transmilenio, en cualquier lugar, a cualquier hora. Los invitamos a descargar nuestros episodios. El programa de hoy será la campaña Ella que lee y el libro que nos cambió la vida. La campaña Ella que lee justamente es una iniciativa de mi compañera de podcast hoy, Gina Morelo, editora de la Unidad de Datos del Tiempo. Gina, qué rico que nos acompañes por primera vez en Degeneradas, por primera vez en micrófonos. Bueno, para mí es un gusto compartir y sobre todo sobre un tema tan lindo como es la lectura. Gina, hoy va a ser un programa especial porque durante el podcast pues vamos a escuchar las voces de mujeres que tú recopilaste y que nos cuentan primero ese libro que les marcó la vida, pero también que nos leen un pedacito de ese texto. Cuéntanos un poquito más de esa campaña. Ella que lee es el resultado de querer indagar y encontrar historias distintas en las mujeres colombianas. Queríamos en primera medida que a propósito de la Feria del Libro nos compartieran un poquito sobre esas lecturas preferidas, sobre esas lecturas que les ha significado algo en la vida o sencillamente esas lecturas que las divierten, que les entretienen muchísimo los ratos y los momentos en nuestro país. Así nos dimos a la tarea de crear la campaña y de recoger muchos datos en muchas ciudades del país y próximamente los vamos a compartir. Pero además es que yo creo, Gina, tú me dirás si sí o no, que cuando uno comparte un pedacito de un libro, cuando uno le dice a alguien, le recomiendo este libro o mire esta cita, yo por ejemplo tengo la costumbre de que cuando leo un libro, tengo 1000 cuadernos donde escribo las frases y los rayo. Sé que hay gente que me va a detestar por esto, pero rayo los libros y le pongo al ladito como, esto me encanta o no estoy de acuerdo, como si estuviera un poco hablando con la escritora o con el escritor, que nunca me va a leer seguramente, pero es como regalarle un pedacito de alguien, de uno a alguien. Sin duda alguna, y de hecho esas han sido algunas de las respuestas que nos han dado las mujeres cuando les preguntamos qué libro te gusta y por qué lo recomiendas. Y todas se emocionan al decir que de alguna manera eso les ha mostrado cosas lindas que no sabían o sencillamente les alborota ciertos sentimientos chéveres de compartir. O las curan, o nos curan, no sé. También puede ser, hay de todo un poquito. Yo creo que lo que vamos a escuchar desde La Guajira hasta el Amazonas va a ser interesante. Y justamente para hablar un poquito de eso y de lo que les gusta a las mujeres, tenemos a una primera chica acompañándonos hoy acá, Marcela Han. Marcela, ¿cuál es ese libro que nos traes para contarnos un pedacito de él, pero y por qué te gusta también? Hola, Marce. Bueno, hola Cindy, hola Gina, gracias por invitarme. El libro se llama Lejos de Ghana, de la escritora Taye Selassie. Entonces, en una parte dice así: tampoco ninguna de las mujeres que ha querido no está seguro de haber llegado a conocerlas, ni de haber podido hacerlo, ni de que ningún hombre pueda llegar a conocer a una mujer. Como las mujeres que ha querido, que no sabían qué era la satisfacción, que en cuanto veían cumplidos sus deseos deseaban más. No es que fueran avariciosas, eso jamás. Nunca acusaría de avariciosa a su madre, ni a Fola, ni a sus hijas, por lo menos no a Taibo, por lo menos no entonces. Eran mujeres que hacían y pensaban y amaban y buscaban y daban, pero que por encima de todo, y eso era lo más peligroso, soñaban. Eran mujeres soñadoras, mujeres muy peligrosas, que contemplaban el mundo a través de sus grandes ojos soñadores y lo veían no como era, brutal, insensible, etcétera, sino peor aún, como podía llegar a ser o como podría llegar a convertirse. Por tanto, mujeres insaciables, imposibles de complacer. ¿Por qué te gusta este libro, Marcela? Este libro lo escribió una mujer africana. Ella creció no en Ghana, no en su país, creció en otras ciudades y no se considera una escritora del mundo, sino de varios mundos, como leí en una reseña por ahí. Ella habla desde su papel de mujer, pero también cómo es ser una mujer en estos mundos. Sí, justamente eso es lo que habla el pedacito que nos compartiste, como que te sientes un poquito identificada, como la de las mujeres de las que ella habla. Sí, porque yo soy mitad coreana, mitad colombiana, entonces creo que entiendo esa noción de estar en dos mundos, como algo no así. pertenecer.
Sí, que no haya un lugar que uno pueda decir, aquí pertenezco completamente, sino es más local, no es tanto global. Mira qué interesante. Son varios locales, como varios sitios diferentes y uno tiene partes de es varios chévere sitios. La lectura que haces y lo que compartes de la reseña, y me hiciste recordar una frase de un autor, Roberto Martínez, que dice que escribir es invitar al lector a dar un paso por lo más profundo de la mente. Y yo creo que esas profundidades que refleja ella en ese párrafo sobre sus esencias de mujer y sobre lo que está sintiendo son justamente eso, esas profundidades que se comparten con el otro y con lo que uno se identifica, que al final tú logras encontrar ese enganche justamente. Gina, es que además lo que decíamos ahorita, los libros son como libros para la tusa, libros para no estar solo, o libros para apoyar esa soledad. En tu caso, el libro que te marcó, del que nos vas a hablar, y antes de que nos empieces a hablar de él, ¿en qué momento de la vida te cogió? O sea, lo hiciste, lo leíste y te marcó. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba como en tu vida? Sin entrar mucho en detalles, pero como qué pasaba. Para no compartir tantos secretos. Exacto. Yo creo que sencillamente uno de los grandes temas que me han marcado a mí como periodista es la cobertura del conflicto colombiano. Uh-huh. Saber lo que ocurre con las víctimas y lo que ellas de alguna manera sienten, intentar comprender eso y que me abran su corazón y me lo compartan, para mí es maravilloso. Y el libro es justamente, pues que uno dice cuál libro, y hay muchos con relación a ese tema, pero hay una autora colombiana, Patricia Nieto, profesora universitaria y maravilloso ser humano, que escribió Los Escogidos. Y hay un pedacito que dice: no sabré quién eres si no me hablas al oído, Milagros. Estaré atenta para aprender a escuchar a los muertos. Dime por favor cómo llamarte para volver a nombrarte. Es una crónica titulada Volver a nombrarte, y es la historia de todas estas personas NN que fueron lanzadas al río, que fueron rescatadas por personas de pueblos ribereños del Magdalena Medio en Puerto Berrío, uh-huh. Y esas lápidas fueron adoptadas, o esos restos más bien fueron adoptados por habitantes de la población que empezaron a nombrarlos de otra manera. La escritora enfrenta una reflexión muy profunda cuando está frente a ese lugar y frente a los vivos, pero también frente a los muertos, y se pregunta: ¿cómo puedo nombrarte, Milagros? Claro, además que uno se enfrenta a diario como periodista a eso, ¿no? Como a cómo aproximarse a las realidades de otra persona, que no necesariamente son una realidad muy cercana a la mía. En el caso, por ejemplo, de coberturas que hacemos sobre el conflicto, personas que murieron, violencia contra la mujer, cómo no revictimizarla, bueno, todo lo que habla tu libro. Tú tienes ahí un audio justamente de la escritora, ¡qué suerte! Sí, muy chévere preguntarle a Patricia qué sentiste cuando escribiste este libro, qué uh-huh. fue lo que te movió internamente, y ella nos lo cuenta. Escribir Los Escogidos en general como un tema tan doloroso y tan cercano a un grupo pequeño de personas en Colombia fue para mí una experiencia muy significativa, y particularmente escribir Volver a nombrarte fue como la oportunidad de poner en primera persona del escritor, o sea, mía, el dolor que, digamos, las personas que escogen espíritus en Puerto Berrío me habían transmitido. De ese capítulo es la puesta en papel de un sentimiento auténtico y genuino de un escritor tremendamente afectado por la realidad. En este caso, un periodista que busca una voz personal y sabe que tiene que matizarla y contenerla un poco en algunos textos periodísticos, pero que particularmente en este reportaje que se llama Los Escogidos me daba la licencia para expresar de manera directa, con todo el desgarramiento, digamos, espiritual y emocional que ese tema produce, expresar algo muy, muy íntimo, muy de las entrañas, pero resultado de la compañía, de la conversación y de la amistad, digamos, con las personas entrevistadas, de llegar a tener una empatía con el dolor de ellas. Bueno, justamente estamos escuchando eso, que
son las realidades de otro a las que se aproxima un periodista o un escritor o cualquier persona que vaya a contar algo de otro, y ella por eso pues tuvo el sentimiento de escribir de Los Escogidos, ¿no? Sin duda alguna, además es a mi juicio una de las mejores cronistas colombianas. Y justamente a ella le preguntamos también, Patricia, ¿cuál es el libro que te ha marcado? Aquí aprovechamos para sumarla a la campaña. El libro que me ha marcado en la vida es un libro que seguramente a muchos latinoamericanos nos tocó y nos sigue tocando, y es Pedro Páramo de Juan Rulfo, por digamos el ambiente, la atmósfera, el universo que él logra crear a partir de una historia aparentemente simple, que es el viaje de un hombre en busca de sus antepasados, en busca de su origen, y se encuentra con un pueblo de muertos, un pueblo de espíritus. Y tal vez ese fue una conexión, esa fue una conexión que yo tuve cuando descubrí el tema de Los Escogidos, y fue una conexión con una lectura muy temprana que yo hice cuando tenía menos de 10 años. Entonces creo que Rulfo, y ese libro en particular, marcó un momento importante. A todos, a todas y a todos nos marcó Pedro Páramo un montón. ¿Cómo le marca a uno la niñez, o lo que lee en la niñez, lo que va a hacer en el futuro, creo yo? Bueno, Gina, hablemos de cosas, digamos, más duritas, y además más de tu expertise, que son las cifras, los datos. Tú eres la mujer de los datos del tiempo. ¿Por qué surgió, o a partir de qué surgió esta campaña? ¿Por qué te la craneaste? Cuéntanos como esa encuesta que llevó a que la campaña de Ya que le saliera a la luz. Bueno, digamos que hubo como una confabulación de varias cosas. Por un lado, la Feria del Libro. Por el otro lado, con mi compañera Sara Castillejo siempre estamos buscando cosas bonitas que contar en medio de realidades tan duras en Colombia. Y sale la encuesta nacional de lectura que hace el DANE y que nos muestra datos súper chéveres. Y dijimos, ¿por qué no entonces indagar sobre algo que no nos dice la encuesta? Y es lo que leemos las chicas en Colombia. Pero datos chéveres hay, como las 10 ciudades capitales en las que a los niños más les gusta que les lean. Y eso nos parece interesante porque apunta a lo que es educación, ¿cierto? Claro. Y vemos justamente que son Barranquilla, Manizales, Pereira, Pasto, Bogotá, Tunja, Montería, Cali, Ibagué y Santa Marta. Esas ciudades a donde los chicos, los niños prefieren que les lean las personas. Y así fuimos a reportear a estos lugares y encontramos a mamás leyéndole a sus hijos, y es algo maravilloso. Que podemos encontrar también en el especial, como en la nota que tenemos por ahora de la campaña. Sin duda, de hecho, al consultar Ella que lee en nuestra sección de datos del diario El Tiempo, van a encontrar otros datos interesantes, como lo que llama la atención del estudio, y es la preferencia de los mayores de 5 años por leer en soporte en papel. Eso es increíble. Yo creo que todavía no han tenido el contacto de los papás que le dicen entreténganse con la tablet o con el celular, y por eso les llama tanto la atención los libros. Es mi hipótesis. Puede funcionar. A priori podría ser. Puede funcionar, y bueno, para mí es genial decir que la encuesta nos revela un dato del 82% de los que leyeron lo hicieron en impreso. Y bueno, yo soy una acaparadora de papel, confieso mi pecado. Me encanta el olor de los libros. Y eso es lo que uno ve allí. ¿Por qué será Barranquilla, digamos, antes que Bogotá? Que creo que Bogotá siempre como que está en los primeros lugares de lecturabilidad. ¿Será de pronto por esa tradición de lo oral en esas partes del país? De hecho, creo yo también que esa es la gran hipótesis que de alguna manera termina corroborando la encuesta. Conversando con algunos escritores del Caribe colombiano, mencionan que toda esa cultura de la oralidad, todo eso heredado de los abuelos que se sentaban con la mecedora en la puerta de la casa o en la finca en contar historias, promueve justamente que te guste que te las cuenten y que te las lean. Y entonces eso es lo que finalmente está mostrando la encuesta. Pero yo creo incluso que Colombia es un país de la cultura de la oralidad. Mucho. Y hay que rescatar eso enorme frente a este tipo de escenarios. Eso es verdad. Gina, para que no estemos hablando tú y yo siempre, tenemos más audios de mujeres que se han unido a esta campaña. ¿Quiénes son? Bueno, tenemos a una escritora maravillosa que muchos periodistas conocemos y respetamos, como es Olga Bear, maestra de la investigación y de la escritura, porque está incursionando también en novelas. Y le preguntamos a Olga
¿Cuál es el libro que la ha marcado y por qué? La teoría de la relatividad de Einstein había tenido un proceso similar al libro de Gavito, de precisión milimétrica, de pasar de la imaginación al conocimiento, de intuición. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. Es la certidumbre de que solo hombres felices pueden hacer un mundo feliz. El futuro, la esperanza de que sea mejor que el presente y pequeños hechos presentes que sean algo proféticos dan el coraje necesario para no caer en la pura nostalgia. Hacer reír a un hombre es hacer un combatiente y tú me haces reír. El padre Terrier era un hombre culto. No solo había estudiado teología, sino también leído a los filósofos y profundizado además en la botánica y la alquimia. Y Elizabeth, con la paciencia de Job, dio una pequeña clase sobre los refranes y explicó que no siempre hay que entender todo en sentido literal, sino figurado. Si alguien habla de un árbol torcido, no hay que pensar en colgarle un columpio. Cree en ti. Defiéndete y defiende tu lugar en el universo. No te compares con los demás y traza tu propio surco. Tras Las claves de Melquíades, Historias de 100 años de soledad, fue el libro escogido por la maestra Bear, y ella dice que es el mejor viaje que ha realizado un escritor o crítico alguno a los orígenes de la novela más reconocida de la historia literaria de Colombia y al mismo tiempo a la vida del gran Gabriel García Márquez. Bueno, 100 años de soledad da para otro podcast. ¿Cuál otra tenemos, Gina? Adriana Villegas. Es de Manizales, es periodista, hoy día directora del programa de comunicaciones de la Universidad de Manizales, y también nos contó un poquito sobre uno de los libros que la marca porque lo escribió, El oído miope. Mencionar un único libro es muy difícil. Le oí decir alguna vez al escritor Sergio Ramírez, nicaragüense, que acaba de recibir el premio Cervantes, que para escribir una novela hay que haber leído 500, así que uno es el resultado de muchísimas lecturas. Pero recuerdo particularmente la conmoción que me produjo El quinto hijo de Doris Lessing. Es una novela corta, perturbadora, fue escrita hace 30 años, y en ella la autora dice cosas como: no es nada anormal coger aversión a un hijo en una sociedad que tiene tan sacralizada la maternidad. Me parece que es un libro clave. Y otra autora que me ha marcado profundamente es Svetlana Alexievich, de Bielorrusia. Me ha marcado toda su obra, básicamente porque que una periodista haya recibido el Premio Nobel de Literatura es la prueba de que sí es posible hacer periodismo escrito con alta calidad literaria, y creo que eso es un llamado feliz y un reto para todos los periodistas. La segunda pregunta es: ¿escribes tu primera novela y ello qué ocasiona en tu interior? En primer lugar, una enorme sorpresa, la sorpresa de descubrir que soy capaz de escribir una novela, y la sorpresa posterior de encontrar que hay alguien interesado en publicarla y gente interesada en leerla. El proceso de escribir fue también, diría, un descubrimiento interior, descubrir hasta qué punto yo me atrevo con el lenguaje, y descubrir que la ficción es una especie de bola de nieve, porque uno empieza a crear y cada personaje o cada situación que uno inventa generan nuevas ideas para seguir escribiendo más y más y más. Por último, diría también que escribir una novela me dejó un aprendizaje muy grande, y es que lo más difícil no es escribir una novela, lo más difícil es corregirla. El proceso de edición es muy lento, básicamente porque no puede hacerse de afán. Si se hace de afán, la edición queda mal hecha. Y otra chica que no solamente se unió a la campaña, sino que trabaja conmigo hombro a hombro para contar estas historias lindas de las mujeres colombianas lectoras, es Sara Castillejo. Hola, Sara. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, Sarita, ¿qué más? Muy bien, gracias. Cuéntanos a todos, ¿no? ¿Cuál es ese libro que te ha marcado, Sara? Y dinos un secreto, ¿por qué?
Bueno, pensé que íbamos a empezar con otra pregunta. Es difícil escoger un libro preferido, pero yo siempre pienso mucho en uno que me encontré una vez en la biblioteca de la Universidad de Antioquia, que es mi alma mater. Y es un libro que se llama Sufrían por la luz, de un autor marroquí. Él se llama Tahar Ben Jelloun y realmente es un poeta. Y este libro es una novela histórica que él hace a raíz de un hecho bastante fuerte, que es una prisión que tenía uno de los reyes de ese país bajo la tierra. Entonces escribe un falso diario de uno de los prisioneros de esa prisión que se llama Tasmamart, la prisión, y que de hecho fue denunciada por Human Rights Watch y todo el rollo. Pero entonces, no sé si quieren, les comparto un pedacito. Adelante. A ver, dale. La desgracia llegó como una evidencia, como una borrasca, cierto día cuando el cielo era azul, tan azul que mis ojos deslumbrados dejaron de ver, mi cabeza aturdida colgaba como si fuera a caer. Yo sabía que aquel día iba a ser el día azul manchado de sangre. Lo sabía tan íntimamente que hice mis abluciones, oré en un rincón de la alcoba donde reinaba un silencio asfixiante. Hice incluso una plegaria más, como adiós a la vida, a la primavera, a la familia, a los amigos, a los sueños, a los vivos. En la colina del frente, un asno me miraba con ese aspecto desolado y triste que tienen los animales cuando parecen querer compadecerse de las penas de los humanos. Me dije, él por lo menos no sabe que el cielo es azul y no debe derramar sangre. ¿Por qué? ¿Por qué ese libro? ¿Y por qué esa frase? Esa frase es una forma tan distinta de narrar la violencia que me parece que el periodismo a veces debe aprender mucho también de la poesía, de esa narración de los sentimientos que a veces también Svetlana ha reivindicado, que yo creo que en la cultura árabe en general está muy presente. Entonces este libro me causó mucha impresión cuando lo leí, porque los hechos son absurdos, violentos, sucios, pero la poesía y la narración que hace el autor permiten que uno siempre esté enganchado, permiten que uno siempre quiera saber qué pasa y se conecte con ese otro que vivió esa experiencia tan fuerte. Y como que lo suaviza un poco, como que lo dice de una manera igual de cruda, pero sin el rojo de la sangre, como si la crónica roja. Igual yo creo que precisamente porque la poesía se da mucho más a los sentimientos, es todavía más fuerte. Pero es un choque más emocional. Sí, exacto. De lo que fuerte, puede diferente. ser, digamos, lo horroroso, es más emocional. Y justamente todas esas cosas que manifiesta Sara fue de alguna manera lo que nos han venido contando las chicas en las entrevistas que hemos hecho y a través de la campaña que está en el internet, pero que al final luego hablamos de eso. Pero ahorita le quiero preguntar a Sara cuáles han sido algunos de esos datos que hemos hallado, ¿no? Que ha sido revelador e interesante. Pues nada, primero estamos muy contentas en la unidad de datos porque la campaña ha sido muy bien acogida y llevamos una semana de 4 que vamos a estar con ella al aire y pues ya tenemos la meta que nos habíamos propuesto, que son más de 100 mujeres. Entonces hasta ahora llevamos 111 testimonios de mujeres recomendando libros, de los cuales hay como 102 libros recomendados. Algunos de ellos se repiten, les voy a contar más o menos cuáles títulos hasta ahora se repiten un poco. A ver si no si los ha leído o le falta. Para engrosar la lista y ir a la feria del libro, ir a comprarlos. Claro. Entonces hay uno que se ha repetido ya 3 veces, que es el ensayo sobre la ceguera de Jorge Saramago. De Saramago. Ese lo han leído otras mujeres hasta ahora. Está el libro Siddhartha de Hermann Hesse. También está Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Esto es, bueno, muchas de las mujeres en su diversidad también se han ido por la línea de su disciplina, su carrera, su profesión. Entonces algunas de ellas también han recomendado tipo manuales o libros de método, libros de texto, de investigación académica. De eso también hay mucho, y también hemos visto como cierta reivindicación de las mujeres por las mujeres escritoras de poesía, de novela, y también por otras causas como los indígenas en el documental, por ejemplo, diferentes causas, digamos, alrededor de lo social en el país, causas sociales.
Otros de los libros más recomendados, pues por supuesto no podía faltar El Principito. Esto creo que siempre aparece. Yo creo que marcó a la generación, o sea, todas las generaciones transversalmente las marcó. Y El Alquimista, también los libros de autoayuda y de superación han estado muy presentes. Las mujeres también confían, digamos, en las novelas, sobre todo cuando este género implica una historia, creo que ellas se han conectado más. Son pocos los que escriben como los consejos, que también hay, pero mucho de novela, y este Alquimista es además una novela, entonces bueno. Okay. Y de Colombia aparece por ahora 100 años de soledad, de Gabo, claramente. Lo que decíamos, que va para otro podcast completamente. Sí, ya lo pensamos. Bueno, algunos de las ciudades que han participado hasta ahora pues son Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Medellín, Cali, Bucaramanga. Hay una mujer de Turbaco, hay una mujer de Puerto Colombia, Bogotá, por supuesto. Y hay una cosa linda, Cindy, las corresponsales que han hecho posible este trabajo y los corresponsales. La mayoría son universitarios de distintas ciudades del país y profes que se sumaron a la iniciativa de la Unidad de Datos del Tiempo. Los corresponsales voluntarios. Todos voluntarios. Gina, ¿hasta cuándo va esta campaña y qué tiene que hacer la persona que está escuchando este podcast para asomarse? Pues mira, nosotros estamos invitando a todos y todas a que nos compartan, porque además ha ocurrido que algunos chicos han contado cuál es el libro preferido de su mamá, de su novia, de su esposa, buenísimo, que también es lindo. Que lo conozcan además, eso ya dice mucho. Ya eso dice mucho, se interesan por lo que ella está leyendo. Claro. Nuestro objetivo es la próxima semana, cuando cierre la Feria del Libro, mostrar el consolidado de lo que hasta esa fecha tenemos. En este momento, como decía Sara, son 9 ciudades que están consultadas. ¿Cuándo se acaba? ¿El 3 de mayo? El 2. El 2, ok. El 2 de mayo. Pero el objetivo es dejar viva por 2 semanas más la iniciativa, y estamos recogiendo también información a través de redes mediante el hashtag Ella que Lee. Okay. Allí le pedimos a todas las chicas que nos compartan una fotografía con su libro preferido, okay, cuál es el título de ese libro, y que hagan una recomendación, ¿por qué? Y si nos agregan de qué ciudad mucho mejor, nos están mandando la foto, sería muy chévere. Y si nos cuentan un datico personal también, la edad. Porque tú vas a recoger esto y al final también vas a hacer como una recogida de datos y la presentación de lo que encontraste, un poquito más allá de lo que nos dijo Sara ahorita. Sí, porque la idea un poco fue, cuando pensamos en la campaña, dijimos, la encuesta nacional de lectura no nos muestra diferenciales entre los consumos de los chicos, de las chicas, y nosotros queremos averiguar por nuestro género, y eso es lo que estamos haciendo. Pero Cindy, usted no se escapa, ¿eh? Tiene que contarnos cuál es ese libro o cuáles, por Dios, que la han marcado y un aparte de alguno de ellos. Bueno, yo creo que como Los Amores, 3 libros me han marcado. De uno me reservo el nombre. El segundo es de Álvaro Mutis, que se llama La Última Escala del Tramsteamer, que es una historia increíble. Creo que mi gran deuda es que él murió sin que yo pudiera al menos conocerlo, que me diera el autógrafo. Y el tercero es el que tengo acá, que se llama El País de las Mujeres, es de una escritora nicaragüense, ya nació en Managua, que se llama Yoconda Belli, que primero, digamos, antes que ser escritora de novelas, fue poeta. Y hizo este libro que retrata la vida de un país que por primera vez elige a una mujer presidenta, y a la mujer presidenta le dieron un disparo y está en coma. Entonces no se sabe durante todo el libro si va a morir, si no, pero ella en el coma va hablando. Entonces habla de su vida, de su lucha, pero también de su tema personal, y hay una frase que me encanta mucho, que la quiero compartir. Está hablando de uno de sus chicos. Dice: Sebastián gozaba sus curvas y se inclinaba ante ellas como si fuera un producto de una arquitectura anterior a todas las arquitecturas. Le describía en detalle porque amaba cada pliegue de su sexo, cada curva de sus nalgas, cada doblez de sus orejas. Ella había tenido otros hombres antes de conocerlo, pero fue él quien le descubrió los intrincados pasadizos de su cuerpo. Esa es la pregunta obligada es: ¿por qué te gusta ese pasaje? Porque ella en el libro narra que ha tenido muchas personas en su vida, pero que este chico logró verla como nadie lo había visto. O
sea, con todos los gorditos que ella tenía, la celulitis que puede tener, como todos los defectos que ella veía en su cuerpo. Él los amaba y le decía por qué los amaba y a ella le parecía increíble. Y creo que cuando uno encuentra a una persona así en su vida, que la ame tal como es, o que uno ame tal como es un tesoro. Y por favor les recomiendo ese libro, léanselo, les cambia la vida. Yo recomiendo un segundo de Gioconda Belli, que es El intenso calor de la luna. Es maravilloso y también. Es hermoso y tiene que ver un poco con estos cambios que experimentamos las mujeres a distintas edades y cómo se asumen en particular, y unas descripciones y unas narraciones bellísimas desde lo que es ser mujer y sentirse amada a una edad adulta. Sí, es maravilloso. Bueno, justamente ya casi para terminar, hablabas ahorita de la Feria del Libro. El país invitado en honor es Argentina, y la escritora Susana Svark habló con nosotras y nos contó cuál es esa cita del libro que es su favorito. Por ejemplo, Valeria Cervero, una poeta argentina, dice: la ventana crea la pausa en el tiempo sin permiso. La pequeña joroba en la mente pregunta: ¿quién más se atreve a amenazarla, a desbordar el principio de realidad? Y decir la pequeña joroba en la mente es precioso, ¿no? Es una creación. Bueno, para finalizar tenemos nuestra acostumbrada sección del personaje de la semana. Gina, ¿quién es el personaje de la semana en nuestro podcast? El personaje de la semana es Francia Márquez Mina, una activista colombiana de derechos humanos nacida en Suárez, Cauca, que esta semana resultó ganadora del Goldman Environment Prize 2018, conocido también como el Nobel de Medio Ambiente. Una mujer valiente. O sea, casi nada se ganó doña Francia. Bueno, con esto nos despedimos. Recuerden que pueden escuchar y descargar nuestro podcast en www.eltiempo.com/podcast o en la plataforma Spreaker. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Adiós.